A ver ahí, ahora sí, bueno, buenas noches a todos, espero que hayan tenido un excelente miércoles, vamos a ir dando comienzo a este Zoom de habilidades para que ustedes puedan obviamente aplicar esos conocimientos y llevarlos a la práctica que le va a dar el resultado requerido, ¿no? Así que denme un segundo, vamos a iniciar por acá, bien, perfecto. Bueno, vamos a ir arrancando. Método CPP, ¿ok? Método CPP. Este método es un método que yo aprendí apenas comencé, pero obviamente fui perfeccionando sobre la marcha, ¿no? Fui realmente avanzando a medida que comenzaba con todo este hermoso proyecto, esta hermosa industria que es el network marketing. Y me ha costado al principio muchísimo porque venimos de prácticamente una mentalidad muy diferente a la que se trabaja en este tipo de negocios. Venimos de una matriz en el cual hacemos cosas tradicionales que ya han sido inculcadas, que en un principio eran desconocidas, pero que hoy en día son cosas normales, cosas que todo el mundo hace por dinero, y romper esa matriz para mí fue un poquito difícil al principio, como cada uno de ustedes les ha sucedido si tienen resultados, y si no han tenido, probablemente los pasarán esos retos, pero hay algo que entendí, que en esta industria todos están dispuestos a ayudarte, todos están dispuestos a compartirte sus conocimientos, su experiencia, y gracias a eso uno va conectando con distintas historias, va conectando con distintas personas, en el cual se hace mucho más llevadero el proceso, se hace más sencillo, no sé si más fácil, pero más sencillo, en el cual uno puede realmente ir avanzando de forma menos dolorosa, por así decirlo, ¿ok? Ahora bien, método CPP. Método CPP, la sigla viene de un método que se llama PPP, o sea, triple P. Yo lo cambié un poquito porque la primera palabra que ahora les voy a compartir no es la que a mí más me gusta, pero la cambié por conectar. Conectar, presentar y promover. Son tres palabras que representan habilidades en este tipo de negocios. Y esas tres palabras, habilidades, son las que obviamente cuando uno inicia necesita desarrollar al 100%, o sea, necesita enfocarse ahí al 100%. Si no se enfoca ahí al 100%, lo más probable es que le cueste mucho obtener resultados. Y todos empezamos en esta industria para obtener resultados, todos empezamos para aprender o para, obviamente, generar ingresos desde casa o desde el lugar que queramos, ¿no? Entonces, este método, vamos a ir comenzando, yo lo divido en tres habilidades, ¿sí? Tres habilidades blandas que son para este negocio. A mí siempre me gusta iniciar desde la raíz, ¿ok? Iniciar desde prácticamente desde la raíz de todo, y estas tres habilidades blandas, lo más importante es que sepamos qué son las habilidades blandas, ¿no? Esperen que voy a poner acá un cronómetro, así voy teniendo el tiempo también a mano, ahí está. Estas habilidades blandas lo que representan son aquellas habilidades que prácticamente conectan a un profesional a relacionarse con soltura en su entorno, ¿ok? Le da las herramientas o los fundamentos o las habilidades para poder obviamente hacer más llevadero todo eso, ¿ok? Eso es súper importante. Al principio yo no entendía por qué tenía que desarrollar estas habilidades, pero después lo relacioné con mi trabajo convencional. Por ejemplo, todo el mundo necesita desarrollar una habilidad para un trabajo. Así, si vas a un restaurante y tenés que llevar una bandeja, prácticamente el mesero lo que hace es desarrollar la habilidad del equilibrio con la bandeja, ¿sí? Desarrollar la habilidad del equilibrio con la bandeja. Una persona que es contadora necesita desarrollar la habilidad de preparar un caso o de exponerse delante de la audiencia para poder obviamente llevar ese caso adelante, ¿sí? Todo se requiere habilidades, y esas habilidades a devolver un resultado mediante la acción correcta, ¿no? En eso, como para ir comenzando, la primera habilidad que yo les voy a hablar, que se llama prospectar, ¿sí? Que está dada básicamente en el libro GoPro para las personas nuevas o las personas que ya han comenzado en este negocio hace un tiempo, pero que no se han leído el GoPro. El GoPro es un libro
que no lo tengo ahora acá, es un libro que prácticamente enseña los primeros pasos o los 7 pasos fundamentales para convertirse en un profesional, ¿sí? Es un libro súper indispensable que a ustedes les va a enseñar 7 habilidades básicas de los cuales van a poder hacer su trabajo en este negocio con grandes resultados, ¿ok? Eso es súper importante. Es un libro muy cortito, es un libro muy conciso, te da muchos ejemplos. Está bueno porque uno empieza a entender la industria también. Cuando uno viene de otro tipo de trabajos o de otro tipo de empleos, no logra entender la dimensión de la industria. Incluso si tú hablas y no la persona que te está ayudando te dice, bueno, hay que hacer esto, muchas veces vos vas a internamente cuestionar a esa persona porque no tenés la información correcta. Entonces, para que vos puedas desarrollar la primera habilidad, que es prospectar, y que yo le llamo conectar, tienen que realmente tener una información y tener en claro por qué entraron y desarrollar mucho la confianza con la persona, ¿ok? ¿Por qué yo le llamo conectar y no prospectar? Por un simple hecho muy sencillo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Esta es la pregunta que yo me hago y que yo me hacía mucho. ¿Cómo se sentirían ustedes si viene una persona a prospectarlos a ustedes? Si viene una persona a ofrecerles un negocio, a querer venderles algo, si viene una persona a querer inculcarle un pensamiento, ¿cómo se sentirían ustedes? Seguramente se sentirían como hoy en día todas las personas están con las alarmas antivendedores activas, no se sentirían tan bien, ¿ok? Entonces ustedes, al conectar, ya cambia la situación, cambia la regla del juego, porque cuando ustedes conectan con una persona que conecta con vos se abre, y al abrirse, te da la posibilidad de tener un vínculo, una confianza, una confidencialidad muchísimo mayor. Y cuando vos entras en una confianza con una persona, podés empezar a preguntar, podés empezar a compartir, podés empezar a ayudar. Cuando pasa eso, generalmente la conexión crea una gran confianza. Cuando vos creas una gran confianza en la persona empieza a tener una relación mucho más directa con vos. No importa si la persona es de México, si es de Colombia, si es de Venezuela, si es de Estados Unidos, no importa. Porque lo que vos estás haciendo es utilizarlo, las redes sociales o utilizar lo que sería el WhatsApp para poder conectar con la persona, crear esa confianza, y esa confianza te va a dar la posibilidad de llevar a un siguiente nivel de confianza la primer confianza o el primer contacto, ¿ok? Porque han de cuenta que ustedes al prospectar, va a haber distintos tipos de personas que ahora lo vamos a ver, pero al prospectar también tienen distintos tipos de niveles. O sea, ustedes pueden prospectar a una persona que ya conocen, a una persona que la tienen de vista o a una persona que no conocen, ¿ok? Entonces, para ustedes ser un profesional y tener grandes resultados, deben enfocarse en todas las áreas, ¿sí? Deben enfocarse en todos los tipos de suelo, por así decirlo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes conectan con esa persona, van a poder preguntar, y al preguntar van a tener más información, van a tener más datos, van a tener más argumentos, van a tener más fundamentos. Esos fundamentos van a hacer que ustedes sepan cómo ayudar a una persona, porque en fin, no se olviden de que esto es un negocio para cambiar el estilo de vida de las personas, para tener más tiempo, para tener más dinero, para viajar por el mundo. Y ustedes, si no saben lo que la persona quiere, si no conectan, muy difícilmente van a tener la herramienta que le solucione el problema a la persona. Entonces, lo más importante, antes de que una persona le vayas a hablar para el negocio, es primero saber cómo está, cómo se siente, de dónde es, si no la conoces, qué es lo que hace. Tener datos. Esos datos te van a hacer el camino más sencillo, te van a hacer la conexión más fuerte. Y cuando una conexión es más fuerte es como un imán. Si ustedes un imán tiene una frecuencia baja, lo despegan fácilmente. Pero si un imán tiene una frecuencia alta de atracción, no lo van a poder despegar fácilmente, porque va a poner una resistencia. Y esa resistencia va a estar dada de acuerdo al valor que ustedes le aporten a las personas. Sin dudas, puede ser, no tenés que ser un libro abierto, porque claramente cuando uno empieza a descubrir, se empieza a conocer, empieza a leer, empieza a expandir la conciencia. Pero sí
que tenés que tener pequeñas habilidades, pequeñas herramientas, pequeñas frases, pequeños anclajes de conciencia que a la persona les haga un clic y que entiendan de que tiene que hacer negocios con vos porque vos sos la persona que tiene el resultado que él quiere tener. Entonces, ahí es donde cambia muchísimo y entra una frecuencia con una persona que hace que obviamente se potencien los resultados, ¿ok? Y en esta habilidad número 1, que yo le llamo conectar, tenemos 3 tipos de personas. En estos 3 tipos de personas, a mí me encanta porque yo he sido de las 3 y conozco de las 3. ¿Ok? Yo he sido las 3 personas y conozco los 3 tipos de personas. O sea, he iniciado como un impostor, he avanzado a un amateur y he finalizado hoy en día esa etapa de amateur para convertirme en un profesional. Ese proceso siempre es importante hacerlo para convertirse en la persona que vos querés cuando iniciaste este negocio, o para ganar lo que siempre quisiste, ¿ok? 3 tipos de personas. A ver quién conoce un impostor en la primera habilidad y una de las más importantes en lo que sería el network marketing. El impostor es esa persona que prácticamente inicia el negocio, ¿sí? Que inicia el negocio en el cual inicia el negocio y se pone a hacer una lista de 3, 4 personas, 5 personas, máximo 10, y empieza a compartir la información, ¿sí? Ese impostor, si las personas, esas 4 o 5 personas, ¿sí? Se conectan y no hacen el negocio, ahí termina prácticamente la carrera de esa persona, ¿ok? Ahí termina la carrera de esa persona. Acá estamos hablando de 3 tipos de personas en las cuales ustedes conectan, y esas 3 tipos de personas, cuando inician el negocio, ¿sí? Supónganse que son nuevos distribuidores o nuevos socios, cuando inician el negocio, hacen una lista de 3, 4 personas y prácticamente, si no les dicen que sí, dejan el negocio. Si les dicen que sí, 1 o 2 personas, la carrera se extiende un poquito más, ¿ok? La carrera se extiende un poquito más. Son personas que piensan entrar a esta industria y hacerse millonario con la ley del mínimo esfuerzo. Son personas que no tienen muy en claro los objetivos, que tal vez entraron porque pensaron que se iban a, como les digo, a hacerse millonarios sin un trabajo y sin un desarrollo constante, ¿ok? Seguramente todos conocen personas así, y si hoy sos una persona así, tranquila, tranquilo, no te preocupes. Yo te entiendo porque yo también empecé así. Literal, yo también empecé así, porque venía, como les decía anteriormente, con una mentalidad demasiado escasa, ¿ok? Ahora, segundo tipo de persona. Segundo tipo de persona es el amateur. De esto hay demasiados, literal, hay demasiados amateur, pero acá es muy importante que ustedes entiendan que el amateur es la persona que hace prácticamente toda la lista de 100 o de 200 personas en papel, y es la persona que empieza el negocio con mucha energía y empieza a volcarlo a la acción, ¿sí? Ya hace la lista de 100 o 200 personas, ya hace un primer paso en el camino correcto, pero tiene un gran miedo, a ver si ahí me pasó, uno me pone un 7 en el chat si a alguien le pasó, que tiene miedo de quedarse sin contactos, que tiene miedo de quedarse sin gente en la lista. Que me ponga un número ahí a ver a quién le pasó, a Roberto, a Luis. Perfecto, perfecto. César. Bien ahí. Bueno, eso es normal, es completamente normal, a todos nos pasó eso. Lo importante es entender de que hay 7.000 millones de personas en el mundo, y que así como empezaste a tomar acción con la lista, podés empezar a tomar acción para mejorar las redes sociales, para trabajar con gente que aún no conoces, para conectar en distintos lugares y demás. Y yo ahora les voy a compartir algo, porque hay algo que a mí me sale muy bien, que yo me considero extremadamente bueno y que al principio me costaba horrores hacer, ¿sí? Y era prácticamente ser un profesional conectando con personas que no conocía, ¿sí? Ahora después les voy a contar un poquito. El amateur lo que hace es utilizar esa lista en la cual después van a ver los 3 tipos de lista que tenemos, pero va a utilizar esa lista
y va a empezar el negocio, a compartirlo, se va a apalancar, va a convertirse, va a querer convertirse en un profesional, pero muchas veces es la prueba más dura de todas. O sea, pasar de un amateur a un profesional es la prueba más dura de todas y es el salto más complicado. Porque uno, cuando tiene la lista, cree que en esa lista se van a firmar un montón de personas o cree que prácticamente les va a encontrar ese diamante, va a encontrar una persona de que les construya el negocio completamente, y la realidad es que no. La realidad es que no. Entonces, ese es el paso más complicado. La diferencia de un amateur con un profesional es que el profesional tiene muy en claro lo que es la industria, tiene muy en claro hacia dónde está yendo, tiene muy en claro cuántas personas al día tiene que conocer nuevas, todo el tiempo está agregando personas nuevas a la lista, tiene una lista muchísimo más extensa que el amateur, e incluso tiene una lista de su lista. ¿Cómo sería una lista de su lista? Trabaja la lista de la lista, o sea, la lista de un referido, la lista de una persona que no le interesa el negocio, la lista de una persona que le interese, pero que no tenga la valentía para hacer este negocio. Y ahí, eso es súper importante entenderlo, porque es la lista más poderosa, es la lista de la lista, es la lista de tus referidos. Si vos terminás una lista de 200, de 500 personas, de 1000 personas, y tenés la posibilidad de tener un socio nuevo que no se anima a hablar con la gente o que no se anima a llamarlos y demás, hace que ese socio nuevo te comparta su lista. Y esa lista te va a dar la posibilidad de vos tener ilimitados contactos para compartir el negocio, ¿sí? Después hay 1000 formas de llamarlo, en otro momento, otra capacitación, vamos a compartir bien eso, pero es muy importante que ustedes entiendan de que estos 3 tipos de personas en la parte de network marketing son muy importantes para iniciar siendo un impostor, para continuar siendo un amateur. Algunos no son impostores, ojo. Yo empecé siendo un impostor. Durante la primera semana fui un impostor. Entendí de que no iba a suceder lo que pensaba y me convertí en un amateur. Y después, durante 4 o 5 meses, empecé a convertirme en un profesional. ¿Ok? Pero me llevó un proceso y está perfecto. No importa qué proceso te toque a vos, importa que realmente lo entiendas. Entonces, esos 3 tipos de personas, hay algo muy importante que se divide en 3 tipos de lista, ¿ok? Esas 3 tipos de personas van a tener, obviamente, el profesional va a tener 3 tipos de lista, ¿sí? Esos 3 tipos de lista dentro de la misma habilidad que es conectar o prospectar, vamos a tener una lista en caliente, una lista tibia y una lista fría. La lista en caliente son personas cercanas, o la lista gallina, que nosotros le llamamos, o la lista inservible, la lista que solamente funciona para que vos puedas aprender a manejar el misil del rechazo, funciona para que puedas comenzar a dar los primeros pasos hablando con la gente, para que empieces a conocer la reacción de la gente, para que empieces a autoanalizarte también vos, cómo sos socialmente promoviendo un negocio, con las relaciones, con el aporte de valor. Generalmente no estamos acostumbrados a dar, estamos acostumbrados a esperar o a recibir. Pero claro, generalmente cuando uno no da, recibe muy poco. Pero el problema no es de lo que uno recibe, el problema es de lo que uno da. El problema está en la raíz. Entonces, es importante de que entiendan de que la lista gallina solamente la lista caliente los va a preparar. Solamente va a hacer que ustedes empiecen a manejar la frustración, que ustedes empiecen a tener un contacto con el público, con la gente, y que empiecen a conocerlos. Eso les va a dar experiencia. Con algunas personas sale un consultor, un star, una buena lista caliente, realmente bien trabajada, puede llegar a salir un zafiro, en muy pocos casos. Pero lo importante acá es que si no sale nada, que entiendas de que eso te está preparando, de que eso es parte de tu proceso, de que eso es parte de lo que vos tenés que pasar para poder convertirte en la persona merecedora de lo que querés cobrar o de lo que querés lograr, ¿sí? Es muy importante ese paso. La lista tibia es la segunda lista y es prácticamente la más
extensa, y es en la cual los conocidos o son conocidos o personas que por ahí se vieron alguna vez en un boliche, en algún bar, en algún restaurante, en algún partido de fútbol, en distintos lugares en la facultad, que no han tenido mucha charla o mucha parla, o no sé cómo se le dice, pero que han tenido algún que otra cruce de saludos ocasionalmente. ¿Sí? Esa es la lista tibia, pero es la lista con la que más vas a trabajar. Es la lista, cuando se queme la caliente, es la lista con la que más vas a trabajar. Es la lista como más importante en esta área. ¿Ok? ¿Por qué la más importante? Porque va a ser la que te dé la posibilidad de tener activos los seguimientos. Va a ser la lista en la cual vos tengas a las personas ahí para poder compartirle algún bono, para poder compartirle una promoción, para poder invitarlo a una llamada de liderazgo, para poder invitarlo a un Mixler, para poder invitarlo a un meeting de desarrollo personal, de mentalidad, de lo que sea, ¿ok? Porque no se olviden, la persona va a confiar en vos si entiende de que acá hay un ambiente diferente al que ella está, y si entiende de que vos sos una persona que no solamente le quiere vender, sino que quiere ayudar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes identifican qué es lo que a la persona cuál es el problema, van a tener las herramientas en todo el sistema que le puedan compartir. Entonces, cuando ustedes le dan una herramienta, que compartir es como una herramienta para partir un coco. Si ustedes tienen un coco, muy difícilmente lo partan con la mano, o sea, literal, se van a romper la mano. Pero si tienen una herramienta para partirlo, es lo mismo que la conciencia de la persona. Ustedes tienen que ser un hacha pero que le parta la conciencia de la persona al medio. Y una vez que eso se rompe, nunca vuelve a ser al mismo nivel, nunca vuelve a estar al mismo lugar. Y ustedes, si son la persona que rompen la conciencia o que ayudan a expandir la conciencia de esa persona obviamente genera un vínculo con vos, como venimos hablando, ¿ok? Esta lista es muy importante porque les va a llevar a que ustedes en constante momento tengan cosas para compartir a las personas, ¿sí? Después tenemos la lista fría, que la lista fría sería una lista en la cual ustedes van a crear nuevas relaciones, ¿ok? El network marketing, lo más importante cuando se termina una lista tibia, una lista caliente, es conocer a nuevas personas. Nuestro activo principal es la gente. Entonces, como hay una frase que siempre usa Pablo, nuestro gran Royal, que no usamos a las personas para construir un negocio, usamos este negocio para construir mejores personas. Entonces, ¿a qué voy con esa frase? De que ustedes tienen la posibilidad de impactar en la vida de muchísimas personas. Tienen la posibilidad de aportar un granito de arena, sea poco, sea mucho, en gente o en personas que no tienen la posibilidad de conocer este tipo de oportunidades, este tipo de negocios. Entonces ustedes van a tener que todo el tiempo hacer un trabajo constante en lo que sería la prospección en redes, porque hoy en día las redes es una herramienta fundamental, o sea, son indispensables las redes sociales a la hora de trabajar en este tipo de negocios, porque se van a dar cuenta de que van a tener mucho más alcance, ¿sí? Van a tener muchísimo más alcance, van a tener muchísimo más contacto, van a ser mucho más sencillo que hacer un Zoom, por ejemplo, ahora que hay 20 personas, 20 y algo personas conectadas, a que juntarse con las 20 personas, ¿sí? Y lo mismo tienen que entender ustedes, si se tienen que juntar a dar un plan por día de forma presencial en un bar, o 2 planes o 3 planes, todo bien, no pasa nada, lo pueden hacer, hay que hacer una combinación. Pero ahora, ¿qué tal si yo te digo que tenés que dar 21, 25, 35 planes por día? Y que las personas no puedan en el horario en que vos lo pautás. Claramente se complica. Entonces ahí es donde tenés que tener distintas opciones y vas a poder, obviamente, con presentaciones grabadas, con presentaciones en vivo, vas a poder ir haciendo que tu negocio vaya marchando, ¿ok? Bien, hasta acá vimos la primera parte de la primera habilidad, súper importante que entiendan de que la habilidad de conectar o de prospectar es indispensable para que su negocio siempre esté en funcionamiento, siempre esté en constante avance. Hay en YouTube de Jim Rohn una mentoría de 14-15 minutos que se llama La Ley de la Siembra. ¿Okay? Ese se los recomiendo, se los voy a anotar acá en el chat. La Ley de la Siembra
es un audio que prácticamente les va a enseñar o les va a hacer aguantar el proceso en muchos casos, y les va a dar un montón de tips que deberían escuchar, ¿ok? Se los recomiendo para no revelarle mucho más ahí. Bien. Habilidad número 2. Habilidad número 2. A ver cómo vamos con el tiempo. Perfecto. Bien, habilidad número 2. Presentar. ¿Sí? Presentar, invitar a tus prospectos a entender tu oportunidad. Eso es presentar, ¿ok? Yo siempre digo, en este tipo de sistemas que tenemos nosotros con SkyTeam y demás, o con todo lo que es nuestro equipo de liderazgo, tenemos la posibilidad de que no tengas que presentar o que ser un experto presentando. Pero yo siempre recomiendo sí saber presentar. ¿Por qué? Cuando vos vas a presentar el negocio, lo más importante es que hay varios tips, ¿sí? que les voy a compartir, pero hay que separarse emocionalmente del resultado, enfocarse en el dar. No se olviden nunca de eso, ¿ok? Tal vez ahora no lo terminen de entender porque cuando uno inicia busca el resultado constantemente, y a mí me pasó y los entiendo mucho de ese lado, ¿sí? Pero si quieren realmente hacerlo al proceso acelerado, desapéguense del resultado. El resultado va a llegar en base a su trabajo constante y a su disciplina enfocada en la acción y en el aportar valor, ¿ok? Otro tip muy importante es conectar emocionalmente con la persona. En una presentación es muy importante la historia, porque las personas conectan con la historia, ¿sí? Después, lo que hace la historia, o una frase, o un tip, es lo que hace conciencia en la persona. Entonces, ustedes tienen que aprender a contar su historia. Hay muchas formas de aprender a contar su historia. No tienen que mentir, no tienen que decir nada que no sea real, pero sí tienen que llevar un linaje, una línea de su historia que va a hacer que la persona entienda mucho mejor esto y que conecte mucho más con vos, ¿ok? Presentar, como les decía, yo al principio tenía pánico y mucho miedo para poder presentar, pero lo que hice fue repetir en un día, en una semana, en un día, por lo menos 4 presentaciones me veía. 4 presentaciones. Si antes, cuando comenzamos, había un sistema muchísimo más extenso, hoy hay un sistema más centralizado, o sea, hay horarios más fijos y queda mucho más registrado y guardado todo. Pero en principio yo me veía 4 o 5 presentaciones al día, que a la semana era un montón, porque eso era lo que me daba la posibilidad de, no sé si volverme un experto presentando, porque cuando me ponía a presentar me daba miedo, o sea, no estaba acostumbrado, pero me daba un montón de herramientas, un montón de frases, un montón de formas de iniciar a compartirles los servicios a una persona. Si una persona no entiende de una manera, poder compartírselo de otra. Si una persona no entiende eso, de otra. Y así hace que cuando vos tenés creencia en lo que estás haciendo, información, no dudás. Y cuando uno no duda, tiene mucha contundencia en sus acciones. Entonces, eso crea mucha más confianza en la persona y con vos y en la compañía, ¿sí? Crear conciencia y entendimiento general, eso también es súper importante para poder presentar, porque cuando uno crea conciencia, le hace ver a la persona que lo que viene haciendo tal vez no era lo que quiere y es lo que le toca, y que si sigue de la misma manera va a seguir teniendo resultados iguales o peores. Entonces, ahí crean un poco de conciencia. Entendimiento general, no es importante que entiendan qué hace Shift, qué hace Wow, qué hace MindHub, cómo funciona el algoritmo de tal cosa, no. Es importante que entiendan generalmente todo, y después lo específico lo van a ir explayando y entendiendo en el proceso, ¿sí? Con el tiempo. Vos, cuando empezás un negocio, el primer día no te sabes todo, el segundo tampoco, el tercero tampoco. Es un proceso, ¿sí? Incluso nunca terminás de saber todo, el conocimiento nunca ocupa lugar, pero sí que cada uno va agarrando experiencia y va mejorando sus habilidades, ¿ok? Otro tip importante: mostrar resultados propios o del equipo. Mostrar resultados propios del equipo, y acá, si recién comenzaste, no importa, apalancate de las personas que te están ayudando, apalancate de los líderes, seguilos en Instagram, seguilos en Facebook, seguilos en los canales de Telegram, seguilos por todos, en YouTube, seguilos por todos lados, porque eso va a hacer de que vos puedas, en ciertos momentos, ir viendo información que comparten. Y como aprendemos por repetitividad, cuando lo veas una vez tal vez no le prestas mucha atención.
Cuando lo veas 2, un poquito más. Cuando lo veas 3, ya lo vas a empezar a aplicar. Entonces, si ustedes empiezan a agarrar la habilidad, ¿sí? Visualmente es cuando generalmente las personas más aprenden. Entonces, visualmente o auditivamente. Entonces, ustedes tienen que entender de que de forma visual o de forma auditiva pueden hacer de que esa persona entienda más el negocio, ¿sí? Compartiendo esos resultados. Si no tenés resultados propios, perfecto. Resultados de tu equipo, ¿sí? Si para eso somos un equipo, si todos empezamos sin resultados. Bien. Último tip, habla con pasión y con urgencia, ¿sí? Con pasión y con urgencia. Nada tiene sentido si hablas sumamente tranquilo, sumamente apagado, sin energía, con mala cara, cansado de la vida, peleado con el mundo. O sea, nada. Nadie va a querer hacer negocio con una persona que no tiene buena energía, que no habla de la forma no sé si ordenada, de la forma respetuosa, por así decirlo. Nadie va a querer hacer negocio con una persona que no tiene actitud, ¿sí? Que eso después le voy a compartir algo al final muy importante, ¿sí? ¿Y por qué? Con urgencia. Y con esto es una línea muy delgada, acá hay que tener mucho cuidado, porque urgencia, yo me refiero a que cuando vos ya abriste la conciencia de la persona, ya le hiciste entender muchas cosas, ¿sí? Recuerden que el que pregunta domina. Ya le hiciste entender muchas cosas. Esa persona obviamente entiende de que si durante todos estos años no tuvo el resultado que quiere, le urge empezar a hacer este tipo de negocios. Si no tiene el dinero que querría, le urge hacer este tipo de negocios. Si no tiene el tiempo que querría, le urge hacer este negocio. Entonces, no tenés que comprarte la excusa de la persona, no tenés que prácticamente aceptarle una excusa, porque la persona que tiene excusas no va a tener resultados. Es muy importante que entiendan eso, la persona que tiene excusas no va a tener resultados. Y tu función como líder, como comunicador, como persona que recién inicia, pero que tiene la visión muy en clara, es que la persona entienda la urgencia, porque a vos tal vez no te urge que entre la persona, no te urge el bono de 100, de $200, capaz que ni te interesa, o capaz que sí, no importa, pero a esa persona le urge este tipo de negocios para tener resultados. Entonces es importante que lo hagamos de la forma correcta, ¿ok? Bien, tercera habilidad, ya queda poquito, ya quedan unos 10 minutitos más. Tercera habilidad, promover, ¿sí? Y esta es una habilidad totalmente indiscutible para tener buenos resultados. Y es fomentar un proyecto o un servicio. Es compartir, es hacer crecer, es iniciar, ¿sí? Es expandir. Eso es promover. Promover es fomentar un proyecto o un servicio, compartir un proyecto o un servicio. Bien, cuando uno inicia, hay uno de los conceptos que escucha mucho, que muchas veces no entiende, pero yo se los voy a explicar porque yo hago mucho hincapié en esto, y yo lo único que aprendí al principio fue este concepto, ¿sí? Este concepto fue lo que más aprendí y era lo que más me costaba. El concepto fundamental para para la promoción, ¿sí? Perdón, esperen que se me tiló, ahí está. El concepto fundamental para la promoción es la edificación, ¿sí? Es la edificación. A mí cuando me dijeron edificación, yo lo primero que pensé era en un albañil, literal. Lo primero que pensé era en un albañil. Dije, ¿qué me están hablando de edificación? Si estamos hablando de un negocio online. ¿Ok? Eso es lo primero que pensé. Y entendí, gracias a la persona que me estaba ayudando, que me compartió un montón de videos en los cuales recomiendo uno también muy bueno de Pablo Colón, que es cómo hacer una buena edificación, ¿sí? Es un video muy importante para la persona que inicia. Es un concepto fundamental porque son las bases de absolutamente todo negocio. No solamente de todo negocio, sino de una persona, de un restaurante, de absolutamente todo, ¿ok? Si un edificio no tuviera las bases sólidas, las bases fuertes, las bases contundentes, el edificio tarde o temprano se cae. Tarde o temprano se cae. Y como a nosotros generalmente no nos enseñan a hablar bien de la gente, nos enseñan a criticar, nos enseñan a juzgar, la sociedad realmente
es una sociedad que juzga muchísimo, o sea, muy complicada. Cuando tenemos que aportarle valor a una persona que conocemos o que no conocemos, nos cuesta demasiado, ¿sí? Para este punto es muy importante dejar el ego de lado y enfocarse 100% en la humildad. Una persona que se enfoca en la humildad y deja el ego de lado, tiene grandes resultados en este negocio. Y yo les hablo de una persona que era, demasiado egocéntrica. Demasiado egocéntrica en esto. Pero la persona que me invitó me dijo, cuando el ego sube, el cheque baja. Y en este negocio, si el ego baja, la humildad sube. Y ser humilde te va a hacer tener grandes resultados. Entonces, ustedes hacer una buena edificación significa aportarle valor o crear confianza entre dos partes. Crear confianza entre una herramienta y una persona, entre una persona y otra persona, entre un evento y una persona. ¿Ok? Eso es prácticamente edificar. Es promover de forma correcta un servicio, una llamada de liderazgo, un Zoom, un Mixler, un evento, un café con tu upline, un libro. O sea, eso es prácticamente edificar o promover edificando. ¿Ok? Promover edificando. Cuando vos promovés edificando, una persona no entiende o no tiene la información que vos tenés. Y si vos no edificás, lo más probable es que esa persona no le preste el valor necesario, no le preste la atención necesaria. Y ahí es donde nada de lo que hiciste antes va a tener resultados o un impacto si te olvidás de hacer esta parte. Imagínense que hoy, que hoy yo, por ejemplo, hubiese iniciado la llamada sin presentarme, sin nada. Porque hay muchas personas que claramente no me conocen, ¿sí? No sería el mismo impacto, porque no sabrían quién les está hablando. Ahora, imagínense que ustedes van a comer a un restaurante y le preguntan una recomendación a un mozo, y cuando ese mozo le pregunta la recomendación de tal comida, ese mozo les dice que no sabe. O sea, claramente, ¿qué es lo que hace con ustedes? Empiezan a dudar. Y si ustedes una persona le comparten algo y no saben edificarlo, no saben quién es la persona, o no les da la importancia necesaria al exponente de la llamada para que le preste atención, para que esté aprendiendo, para que esté anotando, para que esté compartiendo, claramente no le va a prestar atención, no le va a dar la importancia necesaria, no va a saber que Lucas gana $5.000, $10.000, y que es una persona que lo puede ayudar a también generar eso. No lo va a entender, porque vos no fuiste capaz de edificarlo correctamente. Cuando una persona se conecta, a mí me ha pasado, y yo me río, cuando inicié era una persona que hacía los Zooms de cierre en cuero en la playa. Imagínense, una persona que se conectaba y no me firmé a nadie. O sea, literal que no me firmé a nadie. Está mal. No está mal, pero siempre se puede hacer mejor. Y si vos querés ser un profesional, si estás demostrando un negocio, impecabilidad, ganancias en dólares, estilos de vida, no precisamente tiene que hacer en cuero en una playa un Zoom. Podés hacerlo en tu comedor, en tu living, podés hacerlo en un bar, pero bien vestido, presentado, y demostrándole impecabilidad a la persona. ¿Se entiende? Es muy importante eso. La edificación es primordial. Promover todo este tipo de llamadas y servicios también va a ser de que vos crees una confianza entre la herramienta y la persona, o entre la persona y la persona, ¿sí? Si vos, por ejemplo, acá en el chat, tenemos a Facu. Supónganse que Facu lo que va a hacer, va a compartir, a compartirle una llamada conmigo y con un prospecto de Facu, ¿ok? Entre los tres. Facu tiene que edificarme en 30 segundos, en un minuto, diciendo dos valores, compartiéndole quién es Lucas, de dónde viene, qué es lo que hace, ¿sí? Para que pueda pasarle la confianza a ese prospecto. Porque imagínense que la persona no me conoce y yo entro a la sala y esa persona, yo digo algo que le molesta. Claramente, si yo digo algo y la persona se molesta, en el 99% de los casos es porque la edificación no fue buena.
Si yo digo una frase de conciencia o le comparto un resultado y la persona le molesta, es porque yo no estoy bien edificado. O sea, literal. Eso es así. Funciona y pasa mucho en el proceso y está bien que pase. Lo importante es que lo busquen solucionar, ¿sí? Entonces, siempre enfoquen en hacer una buena edificación. De una presentación, si ustedes comparten el link, háganle una introducción de quién es la persona que lo va a dar, de qué es lo que va a obtener en el Zoom. No tienen que ser 5 minutos, tiene que ser 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto y medio. Máximo 1 minuto 45. Ya más no, porque es mucho tiempo y la persona no lo escucha tal vez, ¿sí? Pero háganlo y van a ver que sus resultados van a cambiar muchísimo. Bien. Para terminar esta parte de la promoción, ¿okay? Hay mucho más para compartirle. Cada punto que yo les compartí de las 3 habilidades, de las 3 listas y demás, tiene demasiada información para compartir. Lo importante es que ustedes empiecen entendiendo conceptos básicos y que esos conceptos básicos empiecen a tener un impacto en sus acciones, ¿ok? Un impacto en sus acciones van a hacer que sus resultados aumenten o que sus resultados se gesten o se generen si todavía no los tienen, ¿ok? Ahora bien, para ir finalizando, hay algo que yo me enfoco muchísimo y es algo que a mí me caracteriza demasiado. Creo que por eso también he tenido mucho éxito en este negocio, pero que es nada a lo que voy a compartir y a lo que voy a adquirir, a lo que vamos a lograr en equipo, pero es la actitud. O sea, la actitud hace personas exitosas. Todas las personas que tienen buena actitud se vuelven exitosas. No es al revés. Es todas las personas que tienen buena actitud se vuelven exitosas. No es al revés. Si no, fíjense, cualquier diamante, cualquier esmeralda, cualquier royal, cualquier ambassador, si tiene o no tiene actitud. Va a haber royal o va a haber ambassador que van a hablar mejor que otros, va a hablar más bonito, más rápido, más lento, más conciencia, menos conciencia, más repetitivo. Va a haber algunos que se va a notar la inteligencia práctica que tienen, cómo aportan, cómo comparten, cómo motivan, cómo inspiran, cómo hacen conciencia. Eso es normal, todos somos diferentes. Acá en esta industria lo importante no es que te compares ni que te quieras igualar a alguien, sino lo importante es que vos entiendas que sos único, de que sos ilimitado en energía, pero que solamente tenés que entrar a tu mejor versión. Y la actitud es lo que hace que las personas quieran trabajar con vos. La actitud es lo que hace que una persona que no te conoce, pero que te sigue en las redes sociales, te pregunte qué es lo que estás haciendo. La actitud es lo que hace que seas un imán de las personas, un imán del dinero. La actitud es lo más importante. Y acá les voy a dejar una fórmula que me encantaría que se la anoten si no la conocen, que es C más H por A. C más H por A es una fórmula que a mí me reventó la cabeza, de Víctor Coopers, un español que es un crack en mentalidad. Es una persona, pero que tiene un recorrido, una trayectoria en motivación muy, muy grande. Y él dice que la fórmula del éxito en una persona es C más H por A. C es el conocimiento, H es la habilidad y A es la actitud. Conocimientos necesitamos, pero absolutamente siempre en la vida, porque si no sabríamos cómo hacer algo, ¿sí? Si no sabríamos qué es lo que vamos a hacer, difícilmente lo podamos lograr. Habilidad es lo que todos necesitamos desarrollar, como les compartí anteriormente. Todos necesitamos desarrollar la habilidad de bañarnos, de atarnos los cordones, de comer. O sea, es una habilidad, ¿sí? Y la actitud, la diferencia es que el conocimiento multiplica, el conocimiento suma, la habilidad suma, pero la actitud multiplica. El conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica. Entonces, si vos querés multiplicar tus resultados, tenés que ser una persona que tenga una actitud de un guerrero, una actitud de un águila, una actitud de un campeón, una actitud de un león. Literal, que si no tenés una actitud en este negocio, no tenés actitud propia, amor propio por lo que estás haciendo,
¿sí? Amando el proceso, respetando a las personas que te ayudan, compartiendo todos los servicios y demás que tenemos que son fantásticos, no vas a tener grandes resultados en este negocio. La persona que ven acá, hoy en día, es el 2% de lo que va a hacer. Es el 2% de lo que va a hacer. Pero cuando inicié, estaba engrasado hasta los dientes, estaba renegando absolutamente todos los días de mi vida por un par de billetes, porque era un par, literal, que eran dos, de $100, ¿sí? En el cual no me alcanzaba para nada. Pero yo tuve que desarrollar esa actitud para poder ser un imán del dinero, para poder ser un imán de las personas, para poder ser un imán del amor, para poder tener, obviamente, lo que nunca tuvimos, haciendo lo que nunca hicimos. Así que hasta acá fue la presentación de la capacitación que les fui compartiendo sobre las habilidades básicas. Realmente es mi primera presentación, hacía mucho que no compartía varias cosas, espero que les haya gustado. De todo corazón lo entregué con todo el cariño y con todo el amor que tengo. Conviértanse en profesionales, denlo todo, gracias ahí en el chat, qué grande, denlo todo, que absolutamente nadie puede bajar de sus pensamientos, excepto ustedes, ¿ok? Para convertir esa persona que sos hoy en la persona que querés ser, tenés que obviamente trabajar mucho en el mundo metafísico y bajarlo al mundo físico mediante las acciones, las visualizaciones y las acciones. Así que de mi parte, desearle una feliz noche, que hayan tenido un lindo día del amigo. Les mando un fuerte abrazo a todos y recuerden, un profesional se construye a base de acciones, ¿sí? No de palabras. Les mando un fuerte abrazo y espero que la pasen súper bien.